como dijo la maestra Judith, soy química, egresada de la Facultad de Química. He estudiado dos especialidades, una en enseñanza superior y otra en fertilidad de suelos y nutrición vegetal. Posteriormente hice mi maestría y doctorado en el área ambiental. Es prácticamente, yo diría, esto es mi formación académica. Pues participo en este paquete terminal y en otras asignaturas. Voy a compartir la pantalla con la finalidad de hacer la presentación de esta plática y de la importancia de la asignatura del paquete terminal. Pantalla, ¿verdad? Se ve blanca. Ya no sé. Bueno, como ustedes saben, el laboratorio de paquete terminal, bueno, el tema principal que indiqué fue la importancia de la participación de los químicos en el área ambiental para el tratamiento de fuentes industriales. Este paquete, bueno, la asignatura del laboratorio de paquete terminal, ay, nomás déjenme ver. Está integrada por, bueno, la asignatura en sí está integrada con tres asignaturas más, con dos asignaturas más, legislación ambiental y tratamiento de fuentes líquidos industriales y aplicación en la industria. Hay asignaturas que son optativas, que están relacionadas, como son química ambiental 1, química ambiental 2 y tratamiento de aguas. Sin embargo, hay asignaturas que se recomienda que, más bien que la formación académica de ustedes ya hayan cursado pues prácticamente química orgánica, química analítica, físico-química, y que tengan el apoyo de la asignatura de estadística del área de matemáticas. ¿Por qué? Porque muchos de los conceptos que tenemos que atacar en esta asignatura o en este laboratorio, pues son conceptos que deben de llevar firmes para que el laboratorio tenga buen fin. Es difícil imaginar que alguna actividad en la vida moderna, tanto en el hogar o en las áreas de trabajo, no se utilicen compuestos químicos, alguno de ellos contaminantes, ya que la naturaleza no los reconoce, trayendo como consecuencia alteración al medio ambiente y, por tanto, daño, desequilibrio y desorden en un ecosistema y finalmente en los seres vivos. Los efectos negativos en la salud dependen de la toxicidad, dosis, tiempo de residencia en el ambiente, frecuencia de exposición, ya que la peligrosidad constituye una propiedad inherente o intrínseca que les puedan hacer que puedan ser los corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos o inflamables. Los químicos hemos participado en la síntesis de muchísimos compuestos. En 2011, no puse la referencia de este artículo, bueno, que hasta 2011 se habían identificado 90 millones de compuestos diferentes, de los cuales, de esos, menos de la mitad, 48 millones, se comercializaban o se utilizaban en la industria. Y si nosotros seguimos con esa velocidad de síntesis, de formación de nuevos compuestos, pues tendremos 15,000 millones, perdón, no, de esos 15,000 se han identificado diariamente, pero para 2021 ya habremos o ya existirán 39 millones más de compuestos sintetizados. Cabe señalar que en la historia y a lo largo de los años, los químicos hemos participado en la síntesis de estos compuestos.
y se utilizan prácticamente en todo tipo de industrias. Muy importante para nosotros, pues la agricultura y los alimentos en su producción o conservación, dado que es necesario para la subsistencia de los seres vivos. La industria farmacéutica, por supuesto, para preservar la salud. La industria petroquímica, pues muy importante en nuestra salud en nuestro país desde hace décadas. La industria minero-metalúrgica, que es una de las más contaminantes en nuestro país. La producción de plásticos, que aporta al país uno de los más altos productos internos del Producto Interno Bruto. La peletería, desarrollada históricamente en León, Guanajuato, y otra gran variedad de industrias, como son industrias de la limpieza, la industria automotriz, la aeroespacial, productos de belleza, etcétera. O sea, los químicos participamos con compuestos o sintetizados a lo largo de la historia para que sean utilizados en la industria. Los compuestos químicos pueden dispersarse en el medio ambiente, tanto en suelos, agua, atmósfera, compuestos orgánicos o inorgánicos, que suelen presentarse en cualquier estado, sólido, líquido o gas, y sus propiedades físicas o químicas pueden favorecer la movilidad de estas fuentes, generando posibles receptores. Los contaminantes por gases y partículas o el aumento de temperatura, la disminución de la humedad o la circulación del aire, permite que estos contaminantes lleguen finalmente a los mantos acuíferos, o sea, todo llega al agua. La aplicación y uso de compuestos químicos, tanto a nivel urbano como industrial, que no son tratados adecuadamente, también se depositan en las aguas. Los desechos domésticos, comerciales, industriales, petroquímicos, tóxicos, corrosivos, que se han depositado en los suelos con la lluvia y temperatura ambiente, suelen lixiviarse para contaminar las aguas superficiales y, en fin, toda el agua, ¿no? Desafortunadamente y finalmente, los compuestos químicos terminan distribuidos en el agua, de tal forma que se han encontrado en océanos, ríos, lagos, una gran cantidad de ellos que ingresan a la cadena trófica. Estoy enfocando un poco sobre el tratamiento de aguas porque a final de cuentas todos los compuestos llegan a, a contaminar el agua. Entonces, bueno, históricamente las culturas se desarrollaron alrededor de los ríos y más tarde pues transportaban el agua en acueductos, muy conocidos son los acueductos de romanos. Pero es hasta principios del siglo XVIII que en Escocia se transporta agua filtrada. Y en París, en 1806, se establece la primera planta de tratamiento de agua para consumo humano. Y en 1840, nuevamente se presenta esta pandemia de cólera por la contaminación de agua. También en el 58, que al año siguiente se construye la primer red de alcantarillado en Inglaterra. Es en México hasta la década de los 50, o sea, hace apenas 70 años, que se establece la primera planta de tratamiento de aguas residuales por lodos activos. Y mundialmente, en los 60, surgen los reactores secuenciales de flujo continuo. Y a finales del siglo pasado se construyen redes de combustión de biomasa de aguas residuales para producir energía. Los contaminantes que llegan a las aguas residuales, principalmente las aguas negras, se realiza en plantas de tratamiento y este planta de tratamiento es por biodegradación. Los microorganismos, hay un tratamiento primario, secundario y terciario en las plantas de tratamiento. Y la degradación de compuestos en sí, pues se lleva a cabo en el tratamiento secundario. En esta, los microorganismos actúan asimilando la materia orgánica como alimento, y entonces estos microorganismos nacen, crecen, se reproducen, mueren, y bueno, pues es un estudio de tratamiento de aguas que tendrían que llevar en tratamiento de aguas, pero hay compuestos que no se degradan, hay compuestos que los microorganismos no los reconocen. Por ejemplo, los compuestos genobióticos
son compuestos sintéticos extraños a los seres vivos. Los compuestos recalcitrantes que no indiqué aquí tienen una estructura muy estable que se resisten al ataque de microorganismos o de cualquier mecanismo de degradación, sea biológico o químico. Los persistentes son compuestos químicos que, como su nombre lo indica, persisten en el ambiente, se bioacumulan en la cadena alimentaria y tienen potencial para transportarse a largas distancias, pudiendo llegar a regiones en las que no se ha producido o utilizado. Y por último y últimamente, pues es gran preocupación los compuestos emergentes, que son compuestos que que no se habían detectado previamente, dada su concentración, ya que su concentración es muy baja, pero se han encontrado, por ejemplo, en el océano, eh, compuestos hormonales utilizados para el control natal. Entonces, esto pues entra en la cadena trófica y a final de cuentas no sabemos qué pasa. Y bueno, muy importante en una asignatura de los químicos industriales, llevan una asignatura donde ven la clave CRETIP de residuos tóxicos peligrosos. Esta clave, como lo indica, son corrosivos, la C, reactivos, la R, explosivos, la D, la T, tóxicos, la I, inflamables y finalmente los biológico-infecciosos. Entonces, ¿qué hacemos o qué tenemos que hacer nosotros como químicos para eliminar o controlar la cantidad de contaminantes que existen en las aguas? Bueno, pues lo más importante, o bueno, una parte importante que podríamos hacer, pues no es tanto la aplicación, pero sí hacer las 3 R's: recuperar, reciclar, reusar, para poder dar valor agregado en estos procesos industriales. Y bueno, durante muchos años las industrias han establecido plantas de tratamiento, pero todas son semejantes a las plantas de tratamiento de aguas negras. Entonces, pues dejan pasar todos estos compuestos genobióticos, recalcitrantes, persistentes, emergentes. Y entonces, nosotros como químicos a nivel de laboratorio y posteriormente para que sean aplicados en todas las plantas de tratamiento de aguas, pues son tratamientos terciarios que pueden ser físicos o químicos. Actualmente, y muy importante, ha sido la aplicación de filtros, y es lo que están utilizando las industrias, porque si nosotros vemos el tamaño de poro que dejan los filtros, pues podemos llegar hasta agua potable, nada más que el costo es elevado, la limpieza de los filtros también, pero también nosotros como químicos, pues podemos hacer reacciones de neutralización, de oxidorreducción, formación de compuestos complejos, etcétera. O sea, aplicar la química realmente para destruir todos esos compuestos químicos. Y últimamente hay una aplicación muy grande de los procesos avanzados de oxidación, que son los POA, en donde se utiliza la energía, más bien aplicamos la energía solar, algunos catalizadores para degradar estos compuestos químicos. Recomiendo que una parte importante de la formación de los químicos es la participación de los análisis de aguas residuales en los diferentes tipos de industrias, ya que recientemente, o sea, este año, en marzo de 2022, se publicó en el Diario Oficial la norma 001 Semarnat, que establece los límites permisibles de contaminantes de los desechos en aguas industriales, en cuerpos receptores, propiedades de la nación. Norma, que bueno, está muy preocupada las industrias debido a que hay determinaciones analíticas que antes no tenían y tienen que establecer áreas para que los auditores puedan ingresar a la toma de caudales que en donde emiten sus aguas contaminadas, y estas determinaciones analíticas son válidas solamente si el valor que reportan
lo estableció un laboratorio de prueba o acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación, que es la que permite que esos resultados sean confiables. O sea, estos resultados es así como un análisis de sangre. Si la determinación en sangre de colesterol es alta, pues la persona puede tener efectos en el corazón o en la circulación de la sangre en sí. E igual, las determinaciones analíticas que se hacen en tratamiento de aguas, pues puede tener una repercusión hacia el medio ambiente. Por eso es que los laboratorios deben ser acreditados. Y es donde podemos participar nosotros como químicos en estas determinaciones analíticas. Y bueno, los parámetros más importantes que destacan pues es temperatura y compuestos orgánicos totales, debido a que hay dos determinaciones analíticas cuando ustedes lleven o si ya llevan un tratamiento de aguas, para poder determinar si se lleva a cabo un tratamiento biológico o un tratamiento químico, la relación de DBO y de QO. Sin embargo, estas determinaciones a veces no integran compuestos que son tóxicos o peligrosos. Y bueno, uno de los problemas más graves que enfrentamos en el laboratorio es la disposición de aguas residuales de diferentes industrias. ¿Por qué? Pues porque precisamente si nosotros damos un valor de contaminación elevada, podríamos utilizarlo para demandar a la industria. Sin embargo, ese no es nuestra finalidad y por más que les explicamos, pues no nos facilitan sus residuos. Entonces, aunque nos encontramos en esta zona industrial, muchos de los casos, lo que hacen sus compañeros es simular procesos de producción a nivel de laboratorio y de ahí extraer el agua residual. Como la facultad produce queso, entonces hay una gran cantidad de lactosuero que es eliminado a los caudales y entonces hemos solicitado que nos regalen el lactosuero y lo que hemos hecho es darle valor agregado. Por ejemplo, se han producido quesos, se ha producido yogur, se ha producido bebidas refrescantes. Eh, la dificultad que presentamos durante la pandemia fue pues que desafortunadamente no podíamos trabajar en el laboratorio y entonces tuvieron que hacer una serie de prácticas sus compañeros con respecto al medio ambiente en todos los sentidos. Bueno, más bien procesos que parecen sencillos, pero que es la formación que deberíamos de tener todos, ¿no? Por ejemplo, se hizo compostaje, absorción de colorantes, electrocoagulación y todo con material en su casa, ¿no? Pero bueno, ha habido tesis también en donde se han analizado las aguas este, ya que obtienen estas aguas residuales, bueno, mencionaré algunos trabajos que han desarrollado. Por ejemplo, produjeron biodiesel, betún para zapatos, ladrillos de cartón, vimos el efecto de diferentes coagulantes naturales, se han hecho estudios de cinética de descomposición de contaminantes emergentes, la saponificación de aceite quemado, la decoloración de aguas residuales de la industria textil, producción de compostas, saponificación, degradación de colorantes por diferentes métodos, efecto de la gasolina en contaminación del suelo y lluvia ácida. Y bueno, pues hay una gran variedad y posibilidad de desarrollar trabajos dentro de este laboratorio. Y bueno, pues a final de cuentas, ¿qué sucede, no? Hay una eh, contaminación elevadísima en donde finalmente, pues lo que se llega a integrar en la cadena trófica y llegamos a contaminarlos con una
o absorber o ingerir una cantidad de compuestos que desconocemos, aunque su concentración es muy baja, en algunas ocasiones los eliminamos, pero pues desafortunadamente hay muchas enfermedades que se desconoce cuál es la causa, razón o motivo por la que finalmente, bueno, finalmente una de las enfermedades catastróficas pues es el cáncer, que se desarrolla en todas partes del organismo. Y bueno, en febrero, recientemente, en 2022, dos relatores especiales de las Naciones Unidas, David Boy y Marcos Orellana, publicaron en la página de la Organización de las Naciones Unidas un artículo que se llama La contaminación mata 9 millones de personas al año, el doble que el COVID-19, en el que detallan lo siguiente. Una de cada 6 muertes en el mundo está relacionado con enfermedades causadas por la contaminación. Una suma que triplica la suma de las muertes por SIDA, malaria y tuberculosis y multiplica por 15 las muertes ocasionadas por las guerras, los asesinatos y otras formas de violencia. Una cuarta parte de la carga mundial de morbilidad se atribuye a factores de riesgos ambientales evitables, la mayoría de los cuales implica la exposición a la contaminación y a las sustancias químicas. Los seres humanos estamos expuestos a sustancias tóxicas a través de la respiración, los alimentos, la bebida, eh, el contacto con la piel, a través del cordón umbilical en el vientre materno, y los estudios de biomotorización revelan la presencia de residuos de plaguicidas, de retractantes, de metales pesados, de microplásticos en nuestro organismo. Incluso se encuentran sustancias químicas en los recién nacidos. Bueno, esto no. Y bueno, nosotros como químicos podemos prever la contaminación de suelos, aguas, atmósferos y por supuesto tratar los contaminantes que están presentes en estos diferentes medios. Para nosotros es un reto científico poder revertir los efectos adversos que se han ocasionado en varias décadas. O sea, nuestro papel es importantísimo, nuestra formación. Sabemos que las reacciones son reversibles. ¿Y por qué no lo hacemos reversible en la naturaleza? Bueno, principalmente es una presentación muy general de lo que podríamos hacer. Contamos con algún equipo, reactivos, etcétera. Lo único, pues, que el laboratorio es en campo 4 y posiblemente una de las dificultades que se les presenta es que tengan que ir a campo 4 en turno matutino. Pues creo que es todo de mi parte. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Fuerte, bye. Bye. Hasta luego, Rodrigo.